Muy bien, queridos hermanos, continuamos con la serie expositiva de la carta de Pablo a los romanos, serie que hemos puesto por título El Evangelio Eterno, de la culpa a la gloria. Estamos parados, como bien se dijo anteriormente, en el versículo 25 y vamos a abarcar hasta el 29 y de esa manera cerramos el capítulo 2. El título de este sermón es La verdadera circuncisión, una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Dice así la palabra del Señor, una vez más lo leemos, hermanos. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardáis la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Y ahí hay una expresión muy fuerte, hermanos, en nuestro pasaje, para la audiencia judía a la cual Pablo le está hablando. Pablo está diciéndole que los gentiles condenarán a los judíos. Dice, te condenarán a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es el judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hasta ahí la porción de texto, hermanos. Yo quiero apelar a la buena memoria de ustedes. Nosotros sabemos que en nuestro pasaje, especialmente en el capítulo 2, Pablo está confrontando a una audiencia judía. ¿Se acuerdan? Final del capítulo 1 se confronta duramente a los paganos, a aquellos que han corrompido, ¿no es cierto?, la gloria de Dios. Han sustituido la gloria del Dios incorruptible y han adorado cualquier cosa. Llegamos al capítulo 2 y Pablo confronta a otro grupo de personas que son los moralistas, aquellos que creen que por su moral, por su buena conducta pueden alcanzar el favor de Dios y son confrontados en este texto. Y lo último que nosotros venimos viendo es la confrontación que él hace especial y directamente al pueblo judío, aquellos que confiaban en su religión. De hecho, hace 2 semanas atrás aproximadamente, vimos cuando la religión reemplaza el Evangelio, y era lo que estaba pasando, era lo que pasaba en la nación judía, especialmente en los judíos del primer siglo. Y ahora en nuestro texto, lo que Pablo está haciendo es tratar con la forma en la que los judíos están respondiendo al Evangelio. Él sigue confrontando a los judíos, a los de su propia etnia, a los de su propia nación. ¿Se acuerdan que hablábamos semana atrás que lo que Pablo está haciendo es preparar el terreno de alguna manera para el abordaje que él va a hacer en el capítulo 3 y todas las verdades teológicas contenidas ahí? Pero él está preparando el terreno y está mostrando la universalidad de esa necesidad que hay del Evangelio. Todos necesitamos el Evangelio. Aún los judíos, sí, aún los mismos judíos. Y ahora Pablo confronta, como dije recién, la forma en cómo ellos están respondiendo a esa necesidad que es imperiosa en todas las personas. Estos judíos no podían percibir, no podían entender la necesidad de un Salvador, porque ellos creían que por tener ciertas ventajas sobre el resto del mundo, ellos iban a salir ilesos del tribunal de Dios. Eso era lo que ellos pensaban. Ellos eran la nación escogida de Dios, ellos eran descendientes de Abraham. ¿Se acuerdan? El Señor había hecho un pacto con este hombre, prometiéndole: en ti serán bendita toda la familia de la tierra. Génesis capítulo 12, versículo 13. Ellos se consideraban la nación bendecida por excelencia. Ellos eran la fuente de bendición, pensaban, para el resto de las naciones. Ahora, algo interesante y sobre lo cual vamos a hablar mucho hoy, ese pacto que Dios hace con Abraham viene acompañado de una señal física. Y esa señal física es lo que conocemos como la circuncisión. ¿Dónde encontramos eso? Génesis capítulo 17, versículo 10 al 11. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros y circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros, dice el Señor.
Todo varón israelita debía ser circuncidado, lo establece la ley, al 8º día de su nacimiento. Y de esa manera pasaba a formar parte visible, podríamos decir, de esa comunidad del pacto, de esa comunidad del pueblo de Dios, de la nación que Dios había escogido. Hay un pacto que se establece con Abraham y todo niño nacido a los 8 meses era circuncidado y formaba parte de ese pacto. Además, una de las grandes bendiciones que disfrutaban los judíos era la de tener en sus manos la ley o la Torá, como se lo conoce, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Esa palabra nosotros lo resumimos todo en la ley y no está mal hacerlo, pero esa palabra hebrea también significa instrucción, significa enseñanza. Es decir, no se trata solamente de un conjunto de mandamientos, reglas que obedecer, sino que en la ley está revelada la santa voluntad de Dios. ¿Para quién? Para su pueblo. En la ley Dios le mostraba cómo ellos debían vivir para reflejar el carácter santo ante el resto de las naciones. Israel fue sin duda una nación sumamente privilegiada, hermanos. Ellos tenían, repito, la circuncisión como esa señal del pacto con Dios y tenían nada más y nada menos que la ley de Dios. Ese conjunto de instrucciones, de enseñanzas y por supuesto de mandamientos que venían a revelar la voluntad divina, la voluntad de Dios. ¿Otras naciones poseían estos privilegios? No, ninguna otra nación sobre la tierra poseía tales privilegios. Sin embargo, nosotros vemos todo esto, todo este desarrollo progresivo que hay en el antiguo pacto, llegamos a un pasaje de esta naturaleza y vemos a Pablo dejando muy en claro que los judíos habían interpretado mal esos privilegios. Ellos lo interpretaron muy, pero muy mal. Ellos veían la circuncisión y veían la ley no como medios para impactar este mundo, para servir a Dios en la extensión de su reino, no, sino que ellos veían todos estos privilegios como una especie de refugio que los iba a proteger a ellos al final de sus vidas, en el día, en el gran juicio de Dios. Ellos decían, nosotros no podemos ser condenados porque somos de la circuncisión. Tenemos la ley en nuestro poder. De hecho, la historia secular cuenta que había algunos rabinos que promovían ideas o enseñanzas tales como que Abraham estaba. ¿Se acuerdan el catolicismo romano? ¿A quién lo ponen en las puertas del cielo? A Pedro, ¿no es cierto? Y está toda esa figura del purgatorio y demás cuestiones. Bueno, los judíos tenían algo similar, una idea similar. Había rabinos que decían que Abraham estaba en las puertas del infierno y ahí estaba impidiendo que un judío circuncidado pase al infierno. Eran esas ideas que se habían filtrado y que ellos creían. Ellos habían convertido la circuncisión en una especie de garantía, en una especie de sello, de seguro, podríamos decir, en cuanto a su salvación. Ellos creían, hermano, que su religión externa, es decir, sus símbolos, el linaje, su etnia, el conocimiento que ellos tenían de la ley de Dios, eso los iba a eximir del juicio de Dios. Pero nosotros vimos hace algunas semanas atrás el pasaje que precede a nuestra porción de texto. Pablo destruye esa confianza en la ley. Y ahora en esta sección que nosotros estamos estudiando, lo que Pablo va a destruir es la confianza en la circuncisión. En la circuncisión, ¿se acuerdan? El énfasis estuvo puesto en la ley. Tú que enseñas la ley, tú que enseñas que no se ha de robar, ¿robas? Esas preguntas retóricas con las que Pablo está destruyendo la autoconfianza de estos judíos. Bueno, ahora lo que está demoliendo es la confianza en el rito, en el simbolismo, que es la circuncisión. Y de esa manera Pablo va a eliminar todo tipo de pretensión en ellos, de justicia, basado en rituales, en un linaje, en una religión. Y lo que Pablo va a hacer es introducir un principio precioso y glorioso del nuevo pacto. Pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es ese principio que se ve claramente en este pasaje que leímos? La obra interna del Espíritu Santo en el corazón. Por eso el título del sermón, hermano. La verdadera circuncisión es física, es externa,
No, la verdadera circuncisión es una obra del Espíritu Santo en el corazón. Y eso que hace Pablo con ellos, el mismo sentido, la misma intención, el mismo propósito es hoy, hermanos. ¿Cuál es? Llevarnos a nosotros, todos por igual, a reconocer la necesidad del Evangelio, la necesidad de Cristo, y a que depositemos toda nuestra confianza, no una parte, sino toda nuestra confianza únicamente en Él. De ninguna manera pienses en esta tarde o en esta noche que esta porción de la carta de Pablo a los romanos no tiene que ver con nosotros. Pues yo nací en Sunchales, yo nací en Argentina, yo nací en Chaco, yo nací donde sea. No, esta porción de texto tiene que ver con nosotros. No te exime a vos por no ser judío, no. El tema de la circuncisión, aunque te parezca ajeno a nuestra cultura, aunque te parezca extraño a nuestra tradición, vamos a ver que como cristianos también tenemos ceremonias y ritos que son extremadamente importantes, pero que un mal entendimiento de ellos puede llevarnos a confiar en los símbolos y no en el significado de los tales. Entonces, no hagas a un lado tu atención, tu reverencia, porque este pasaje es para todos nosotros. Dios le habla a su pueblo, a nosotros, a esta iglesia local, a través de este pasaje de Romanos. ¿Por qué? Porque no son solo los judíos los que descansan en una confianza falsa y creen que van camino al cielo, cuando en realidad van camino a un lugar terrible de condenación, el mismo infierno. Hay muchas iglesias, hermanos, hay muchos en las iglesias, mejor dicho, que hoy confían en su religión. Dios nos guarde que haya gente así en medio nuestro, que confían en sus tradiciones, que confían en el hecho de ser parte de una iglesia local, de participar de la comunión de una iglesia local, de participar de una membresía. Hay muchos en las iglesias que confían en su conocimiento, en el entendimiento bíblico que tienen de ciertas doctrinas, pero no confían en Cristo. ¿Y cómo puede ser? Eso es así, es tan real, hermano, como el aire que estamos respirando. Y Pablo quiere que entendamos, Dios en la pluma del apóstol Pablo quiere que entendamos que lo que verdaderamente importa delante de Él no es lo externo, sino lo interno. No es el rito, sino la realidad espiritual, la verdad espiritual. No es la señal, no es la ceremonia, sino lo que esa señal, ceremonia o rito significa y representa. ¿Cómo destruye Pablo la falsa seguridad que tienen estos judíos en la señal de la circuncisión? Pablo va a valerse de ciertos planteos, va a hacer el abordaje de ciertos argumentos teológicos y de esa manera él va a destruirlos en su autoconfianza. Bien, ¿cuáles son esos planteos? Son los que representan los tres principios o los tres puntos que vamos a ver en este sermón. En primer lugar, lo que nosotros vamos a ver es lo inútil que son los símbolos. Lo inútil que son los símbolos sin fidelidad, sin obediencia a Dios, sin lealtad al Dios que estableció y que nos dio los símbolos. Repito, la inutilidad de los símbolos sin la obediencia. Lo segundo que vamos a ver, el segundo punto, es el testimonio que condena a esa falsa religiosidad. El testimonio que condena a la falsa religiosidad. Y por último, vamos a ver, el nombre de este principio es el título del sermón. Vamos a ver que la verdadera circuncisión ocurre con una obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Así que veamos lo inútil que son los símbolos, hermanos, sin obediencia. Lo primero que hace Pablo es mostrarle a estos judíos, a esta audiencia, a quienes él está confrontando duramente, él les muestra que lo que en realidad importa es lo que significa la circuncisión en sí misma, como señal, como símbolo, no el hecho de estar circuncidado físicamente. Pues en verdad la circuncisión aprovecha. ¿Él está derribando la circuncisión? No. La circuncisión aprovecha si guardás la ley. Fíjense que Pablo no está negando el valor que tuvo la circuncisión en el contexto del pacto que Dios hace con Abraham, el pacto que mencionábamos antes.
La circuncisión fue una señal de gran importancia en el Antiguo Testamento. Dios mismo le da una advertencia muy fuerte a Abraham. ¿Qué le dice en capítulo 17 de Génesis, verso 14? Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, fíjense, aquel que no fue cortado su prepucio, dice, aquella persona será cortada de su pueblo. ¿Por qué? Ha violado mi pacto, dice el Señor. Contundente en su sentencia. Ningún judío podía tomar la circuncisión a la ligera, no era una opción, era algo que Dios había establecido. Era la marca externa de pertenencia a un pacto que Dios había hecho con una nación. Entonces, el ser circuncidado era pertenecer al pueblo de Dios, una señal de congregación, una señal de pertenencia, una señal de lealtad al Dios vivo y verdadero que había pactado con ellos. Recordemos los pactos, la teología de pacto, Dios, cómo se relaciona con el hombre a través de pacto, hemos visto en el pasado. Y acá estamos en presencia de una expresión de esa manera de obrar de Dios con el hombre, y la circuncisión en el pueblo judío no era una opción. No llevar esa señal era permanecer fuera de ese pacto, fuera de ese pueblo. Y estar fuera del pacto era estar separado de Dios mismo. Y era estar en afrenta con el Dios vivo y verdadero. Para nosotros, repito, esta práctica puede parecer extraña. Que se corte una parte de un miembro íntimo en el caso del hombre. Nosotros establecemos pactos de otra forma, ¿verdad? ¿Qué es común en nuestra cultura? ¿Vamos a establecer un pacto? Sí. ¿Cómo lo hacemos? A través de un escrito, vamos a un escribano, a través de cierta documentación que pueden llamarse pactos de compromiso, contratos, etcétera, etcétera, que se firman. Pero en la antigüedad los acuerdos, los pactos eran establecidos con un símbolo visible, de una manera muy visible, diría yo. Por ejemplo, nosotros vemos que se partía un animal en dos, por ejemplo. Cuando era la intervención de dos o más partes para establecer un pacto, se partía ese animal en dos y era una práctica pasar en medio de ese animal y se recitaba un refrán o una frase, así haga Dios si no cumplo lo prometido. Era algo visible en esa cultura, que a nosotros nos puede parecer extraño, pero era lo que pasaba. Bueno, la circuncisión era la firma del pacto entre Dios y esa nación, entre Dios e Israel. Una señal sangrienta y dolorosa, porque claramente eso es muy visible para nuestros ojos, pero era una señal que representaba que Israel había sido cortado. Por eso el corte. No es porque a Dios se lo... No, tiene un sentido, tiene un significado. Israel había sido cortado, había sido separado de entre las naciones para ser posesión exclusiva de Dios, por lo cual no podía haber un israelita que no sea circuncidado. ¿Era doloroso? Sí, claro que sí. Eso anticipaba las consecuencias de violar el pacto. Eso era doloroso, pero era más doloroso violarlo. ¿Por qué? Porque eso implicaba no cortarse, implicaba ser cortado del pueblo de Dios, ser apartado, ser desechado. Entonces la circuncisión simboliza, y esto quiero que quede claro, hermano, consagración, obediencia y lealtad. ¿Estamos en la misma sintonía? Bien, eso es fundamental para entender todo lo demás, hermanos. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está argumentando que el valor de la circuncisión no radica en ese corte de prepucio, no radica en eso visible, en lo sangriento, en lo doloroso que puede ser, sino que el valor de la circuncisión se encuentra en la realidad espiritual que representa. ¿Y qué realidad espiritual representa? Consagración, pertenencia al pueblo, obediencia al pueblo de Dios, obediencia al Dios del pacto, lealtad a Dios. La ceremonia judía, dice la Nueva Traducción Viviente, de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Ahí está, clarito. Pablo está diciendo, no es la señal lo que tiene valor. ¿Qué es lo que tiene valor? La obediencia que simboliza esa señal. Obediencia a ese privilegio que ustedes tienen y del cual se jactan, la ley de Dios. Entonces, si quisiéramos ejemplificarlo, hay muchos ejemplos que vienen a la mente, pero yo me estoy tocando ahora uno. ¿Cuál? El anillo de bodas. Un hombre puede llevar el anillo en su mano
pero aún así serle infiel a su esposa. Un hombre puede llevar a todos lados su anillo, pero aún así ser un infiel, no ser leal a su esposa. ¿Y qué está haciendo? Con sus hechos está negando, ¿qué cosa? El significado de lo que eso significa, de lo que significa ese símbolo. Entonces, esa es una buena ilustración para entender lo que Pablo está planteándole, hermanos. Lo importante no es el símbolo, está diciendo Pablo, sino la realidad espiritual que ese símbolo, ese rito del cual ustedes se jactan, está comunicando, no solamente entre ustedes, sino al mundo. Y de la misma manera, hermanos, nosotros podríamos preguntarnos, ¿de qué sirve llevar en la carne la señal externa de pertenecer a Dios si nuestro corazón no le pertenece realmente? Esa es una pregunta, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve llevar en nuestra carne, en nuestra humanidad, una señal de pertenencia si mi corazón no le pertenece? En el Antiguo Testamento, ¿cuál era la señal? La circuncisión. Y en el Nuevo Testamento la pregunta, ¿cuál será la señal? La señal de pertenencia al pueblo del Señor. ¿Cuál es? El bautismo. Tuvimos bautismo este año. ¿Y qué pasó con esos hermanos que fueron bautizados? Participaron por un ritual de manera muy visible, de manera física, y ese ritual significa para nosotros, y lo entendemos así, ahora ellos forman parte de este pueblo local de creyentes, de este pueblo que el Señor tiene aquí en este lugar. En el Antiguo Testamento, la pertenencia al pueblo de Dios, la señal es el bautismo. Pero de nada sirve ser bautizado si mi corazón no ha sido transformado. Por eso, tristemente, aunque muchas iglesias hoy lo hagan, nosotros tratamos de no hacerlo. ¿Qué cosa? Bautizar inconversos. Mucha gente habla en el bautismo de lo que ellos hacen. Mucha gente habla de lo que Dios le ha hecho, de lo que Dios ha hecho en términos muy, muy superficiales, pero no se habla en esencia de lo que realmente significa el bautismo. Entonces, ¿qué es lo que significa para nosotros? Una persona que ha sido transformado y una persona que ahora pertenece al pueblo del Señor. Pero si eso no ocurre en esencia en su corazón, de nada sirve la señal, hermanos. El Señor Jesucristo dice, Juan 14:15, si me amáis, es claro el mandato, guardad mis mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La obediencia no es el medio de salvación, y eso lo vemos claramente en la Escritura. La obediencia es la evidencia del amor que brota de un corazón regenerado. Repito, la obediencia es la evidencia del amor que surge de un corazón regenerado. El que ha sido salvado ama a Dios y desea obedecerle sinceramente. ¿Por obligación? No, por gratitud. Por gratitud. Entonces, ¿qué dijimos? La verdadera circuncisión es la obra del Espíritu en el corazón. Fíjense Deuteronomio capítulo 10, el pasaje que se leyó anteriormente, capítulo 10, versículo 12. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. ¿Qué dice el verso 16? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. ¿Cómo? Estamos parados en el antiguo pacto y estamos encontrando ya una señal, una evidencia en la Escritura de que la circuncisión no solamente tiene que ver con lo físico, sino también tiene que ver con lo interno. Circuncidad, pues, fíjense, esto es un mandato, circunciden, pues, el prepucio de su corazón y no endurezcan más vuestra cerviz. Esa cerviz endurecida describe a quien se resiste, hermano, a someterse a la voluntad de Dios. Aquel que tiene el cuello duro, fijo y quiere hacer su voluntad. La circuncisión simboliza una vida, dijimos, de obediencia y de consagración al Señor. Todo lo contrario a tener una cerviz endurecida. Y fíjense cómo Pablo retoma esta verdad cuando le escribe a los Gálatas. ¿Se acuerdan allí los Gálatas?
También se habla mucho de la circuncisión, porque había algunos que estaban enseñando que los cristianos debían ser circuncidados. Dice Gálatas capítulo 5, verso 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Lo mismo que él está afirmando en nuestro pasaje. Él aprueba la circuncisión si se guarda la ley. La señal externa tiene sentido si expresa una realidad interna, hermano. La circuncisión sin obediencia es como la fe sin obras, es vacía. Y por su desobediencia, la circuncisión de los judíos se había vuelto, como dice Pablo en nuestro texto, incircuncisión. O sea, es como que vos te bautices, pero tu vida evidencia todo lo contrario. Entonces, ese bautismo ahora es como un desbautismo. No sé si se entiende el ejemplo, pero estoy usando la señal del nuevo pacto y la señal del antiguo pacto para entender lo que Pablo está planteando. El punto es claro, hermano. ¿Importa la señal? No. La realidad espiritual que la señal representa, que significa, eso es lo que importa. ¿Quién es aquel que cumplió de manera perfecta la ley en todos sus detalles, por más minúsculo que sean? Cristo Jesús. La Escritura establece que el Señor Jesucristo perfectamente cumplió la ley que la circuncisión simboliza. Y dice la Escritura que en Él nosotros somos apartados, no por una marca física, sino por su sangre derramada en la cruz. Nuestra verdadera circuncisión es estar unido a Cristo, hermanos. Esa es la circuncisión que vale para el creyente, estar unido a Cristo. Él, dice la Escritura, nos circuncidó al quitar el dominio del pecado sobre nosotros. Colosenses 2, 11 y 12. La iglesia no es una comunidad definida por símbolos externos, hermanos, sino que la iglesia debe ser una comunidad compuesta por personas, decimos siempre, que han sido lavadas y compradas por la sangre de Cristo, corazones regenerados por el Espíritu Santo. Los verdaderos miembros del nuevo pacto son aquellos a quienes la obra interior de la gracia se evidencia, hermanos, en fe y en obediencia sincera. No perfecta, pero sí obediencia, hermanos. En el día del juicio, nuestra vida termina en un lugar, el tribunal de Dios viene estableciendo Pablo y lo viene desarrollando con total profundidad. En ese día no será el símbolo externo lo que determine nuestra aceptación ante Dios. No serán nuestros privilegios, no serán los ritos que tenemos. Si no fuiste transformado internamente por el Espíritu de Cristo, la sentencia es inevitable. La condena es inevitable. Solo los que han sido circuncidados en el corazón entrarán en el reino eterno, dice la Escritura. Solo aquellos que han estado y han permanecido unidos a Cristo. Fíjense lo segundo que se plantea en el texto. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardáis la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser lo que decíamos antes, incircuncisión. Es decir, tu desobediencia. ¿Qué significa circuncisión? Consagración, obediencia, lealtad, pertenencia al pueblo del Señor. Ahora, tu desobediencia, tu deslealtad, revierte esa señal o ese símbolo en incircuncisión. Pablo está dejando en claro que la señal externa, sin obediencia interna, carece de valor ante Dios. No sirve para nada, hermanos. No sirve para nada. La circuncisión, que debía ser el símbolo del pacto y de la consagración al Dios de Israel, había perdido su sentido al ser desconectado de la fidelidad del corazón. La Nueva Traducción Viviente dice, si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Eso es tremendo, hermanos. Yo sé que nosotros lo leemos así muy por arriba, pero es tremendo lo que está ocurriendo en el texto. Para el judío la palabra incircunciso era casi un insulto. Pensá lo que sería un insulto, no un insulto popular bien básico, ¿no es cierto?, basado en malas palabras, no. Pensá en lo que sería en nuestra cultura un insulto intelectual, un insulto bien profundo, bien específico, pero no me sale la palabra, bien, ¿cómo se diría?, sutil quizás,
Pensá en eso. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en el texto. Lo que Pablo está mencionando era muy confrontador para la mente de un judío. ¿Por qué? Porque esa palabra incircunciso era el término que ellos usaban para referirse con desprecio a los demás. Eso era horrible para un judío, hermanos. Ustedes están fuera del favor de Dios, era lo que decían los judíos, lo que pensaban hacia el mundo gentil. Pero ahora Pablo les está diciendo que ellos mismos están en la condición espiritual de ese primer grupo que se menciona en el capítulo 1, al final del capítulo 1, que son quienes, los paganos, los idólatras. Él los está comparando con aquellos paganos que están fuera del favor de Dios. ¿Por qué? Porque la desobediencia de ellos como pueblo, como nación, anulaba cualquier valor de ese símbolo, de ese rito, de esa señal. Era como si Pablo estuviera diciendo, ustedes que se glorían en tener la señal del pacto, la circuncisión, en realidad son una nación de incircuncisos de corazón. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Y eso era algo nuevo? ¿Pablo está viendo formas nuevas de confrontarlo? No, porque esa generación sabía que lo que Pablo está diciendo, y eso es lo más triste. ¿Viste cuando alguien te está confrontando con una verdad, con algo que ya se te ha dicho muchísimas veces, y seguís en lo mismo, y vos sabés que lo que se te está diciendo no es nada nuevo? Y eso es más fuerte, ¿verdad? Eso es más fuerte, porque a veces pecamos porque ignoramos ciertas cosas y se nos confronta y wow, nuestra vida cambia o tomamos el camino del arrepentimiento y cambiamos dirección. Pero el tema es cuando una y otra vez se te dice, es más confrontador la exhortación. Bueno, lo que está haciendo Pablo no es nuevo. Los judíos, si ellos hubiesen estado atentamente a la ley de Dios, a la ley de la cual se jactaban, ellos hubieran descubierto que Dios ya lo había advertido siglos atrás, muchos años antes, a esa generación, a esa nación. Jeremías 4:4, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. No era nada nuevo lo que está diciendo Pablo, hermano. Jeremías 9, 25 y 26. He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Pura señal, pero no ocurre lo que tiene que ocurrir en sus corazones. Fíjense qué confrontador el Señor. Él ya les había dicho con claridad que la circuncisión física no garantizaba el favor de Dios. Ahora, ¿por qué esta generación de judíos está confiando en esa señal, en ese símbolo, en esa circuncisión? Cuando en realidad su corazón todavía seguía sin circuncidarse. ¿Qué dijimos? Lo que importa en esencia es la fidelidad y la obediencia genuina al Dios del pacto. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, hay un episodio, Mateo 3, pueden buscarlo por favor, Mateo 3, capítulo 7. Vamos a ver qué dice Mateo 3, capítulo 7. Mateo 3, versículo 7. Fíjense, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista confronta al pueblo con el mismo principio, hermanos. Dice el versículo 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, fíjense, Juan, wow, las palabras de Juan. Si nos parece duro lo que está diciendo Pablo, bueno, tenemos que ir a leer a Juan. Al ver él que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Te das cuenta? El mensaje es el mismo. No confíen en los símbolos, ni en los privilegios religiosos. Este bautismo se trata de arrepentimiento, está diciéndole Juan.
Porque la clave es el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento genuino. El bautismo sin fe, el bautismo sin una fe genuina, real, viva, sin un arrepentimiento, es tan inútil como la circuncisión y es tan inútil como que ustedes vengan y me digan, tenemos a Abraham por padre. Él ya se está adelantando, Juan, en su retórica allí confrontando a estos fariseos y saduceos. ¿Y cómo debemos pensar nosotros hoy? ¿Esto te excede a vos por no ser judío? No, no te excede. No pensemos, hermanos, que los símbolos del cristianismo nos salvarán. Nosotros no pertenecemos al judaísmo, pero no pienses que los símbolos, las señales, los ritos del cristianismo te van a salvar. Ni el bautismo, ni la membresía a una iglesia fiel, ni participar de la cena del Señor, que de hecho hoy lo vamos a hacer. Nada de eso nos va a librar del juicio de Dios, si no hay un corazón regenerado que vive en una obediencia sincera, genuina al Señor. El bautismo significa unión con Cristo. Cada vez que recordamos y hacemos memoria del bautismo y cada vez que participamos del bautismo, traemos a la memoria de la iglesia, al corazón de la iglesia, que estamos representando nuestra muerte al pecado. Hemos sido unidos a Cristo, hemos muerto al pecado, resucitamos con Él para una nueva vida. Pero un bautizado que vive para su gloria, que se deleita en el pecado, contradice el mismo evangelio que profesa. Repito, un bautizado, aquel que ha pasado por las aguas del bautismo, aquel que ha participado de ese rito, de esa ceremonia, de esa señal, contradice el mismo evangelio si vive y se revuelca en la miseria y en el pecado de este mundo. Es así, hermano. Y se aplica el concepto de Pablo. Se revierte el acto. Ahora son incircuncisos, le está diciendo. Y es grave lo que le está diciendo a los judíos. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo mismo sucede con la cena del Señor, hermanos. No solo con el bautismo, también con la Santa Cena. Es un símbolo precioso de nuestra comunión con Cristo y con su iglesia. Participar de ella sin fe viva, sin arrepentimiento, en rebeldía contra su palabra, eso es vaciar de sentido el Evangelio. Es una contradicción, hermanos. 1 Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come para sí. Esto parece, no te engañes, o sea, esto no es algo, sin importancia. No, hermano, es algo tremendo porque son las áreas donde más fallamos muchas veces. Podemos participar de los símbolos y demás, ni siquiera examinamos nuestra vida. A veces nos pasa cuando trabajamos fuera de la órbita de nuestra iglesia local, en algunas plantaciones, conocemos hermanos que ellos le dan un valor al símbolo. Ellos, en algunos lugares, explicamos que la administración de los símbolos debiera ser llevado a cabo por un oficial de la iglesia, y si estamos en un proyecto de plantación o en una iglesia en revitalización, no estamos hablando de que haya oficiales ahí, por lo cual no le hagamos un culto al símbolo, entendamos lo que el símbolo significa, lo que la señal significa y actuemos en consecuencia. Por lo tanto, tal vez debamos abstenernos de participar de los símbolos hasta que una iglesia se consolide, hasta que una iglesia se ordene. ¿Y qué hacen los creyentes? No, ellos quieren participar igual, quieren a toda costa y ustedes van a ver prácticas como, por ejemplo, claro, ellos vienen de un contexto donde a la abuelita se le llevaba la Santa Cena al hospital, a la clínica, a donde sea. Eso es hacerle culto al símbolo, a la señal, al rito. Pero nosotros estamos viendo claramente, a la luz de la Escritura, que no podemos pervertir el significado a cualquier costo de lo que significa, de lo que simboliza, la enseñanza que hay detrás de eso. Yo les decía recién que el único que cumplió perfectamente la ley fue Cristo. Cristo cumplió perfectamente lo que la circuncisión y lo que el bautismo cristiano significan. Él fue apartado completamente para el Padre,
obedeciendo hasta la muerte, y su obediencia perfecta es nuestra justicia. En Él el símbolo encuentra su plenitud, la plenitud de aquel que lo completa en todo, que lo llena todo. Entonces, la iglesia no es una comunidad de rituales, hermanos. No, gloria a Dios por la Reforma, hemos huido de ahí. O sea, el Señor rescató el evangelio del catolicismo romano. El Señor rescató a la iglesia del ritualismo vacío. Hoy, 500 años después, la iglesia no puede ser una comunidad de rituales. La iglesia tiene que ser una comunidad de redimidos por la gracia de Dios. La membresía visible, sin fe viva, sin fe genuina, es una contradicción, decíamos. Entonces, cada símbolo, ya sea bautismo, Santa Cena, tiene que reflejar una vida transformada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el día del juicio los símbolos no van a hablar por nosotros. Las señales, los privilegios no van a hablar por nosotros, sino la realidad espiritual que ellos representan. Entonces, solo los que han sido circuncidados del corazón, aquellos que han nacido de nuevo, oirán estas palabras de aquel que está sentado en el trono. Mateo 25, 34. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quiénes oirán eso? Los circuncidados del corazón. No aquellos que vivían un ritualismo nomás. Y su vida contradecía todo el significado del símbolo. Aquellos que vivían un ritualismo, aquellos que se van a presentar ante el trono celestial amparado en los símbolos, van a escuchar otra cosa muy diferente. Apartaos de mí, malditos. Mateo 25, 41. Esa va a ser la sentencia del Señor. Dios nos guarde, hermanos. Resumiendo, Pablo les dice a los judíos y a nosotros, 2000 años después, que una señal sin obediencia es una mentira, es un engaño espiritual. La circuncisión sin fidelidad era incircuncisión. El bautismo sin santidad es, no vamos a usar desbautismo, pero sí vamos a usar una contradicción total y absoluta. La cena sin comunión con Cristo es pan y vino. Pan y vino, un pedacito de pan y un sorbito de vino que tomás. ¿Dios busca ritos vacíos? ¿Gente que confía en ritos vacíos? No, busca corazones rendidos, regenerados, obedientes, que reflejen en su vida lo que sus labios y sus ritos profesan. ¿Y quién puede producir eso? Solo el Espíritu de Dios. Segundo punto, les dije, veamos el testimonio que condena la falsa religión. Pablo está dando otro argumento y de esa manera está destruyendo esa confianza que los judíos tienen en el rito, que tienen en la circuncisión. ¿Y cuál es el argumento? La lealtad hacia Dios manifestada en una vida de obediencia revierte la incircuncisión en circuncisión. Perdón lo largo de la idea, pero es así. Eso es lo que Pablo está planteando. La lealtad, la obediencia hacia Dios, que se ve reflejado de manera tangible, de manera visible, en un incircunciso, lo hace circunciso, lo hace parte del pueblo de Dios. Y los judíos están así, ¿cómo? Otro insulto, otra aberrante lo que está diciendo Pablo, verso 26. Si pues el incircunciso, aquel que ustedes desechan, aquel que ustedes lo consideran como un perro, guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Te jactas de ser circuncidado? ¿Te jactas de tener la letra de la ley, pero eres un hipócrita? El incircunciso, aquel que desechas y que cumple esto, tiene la aprobación de Dios. ¿Qué sucede si una persona gentil, hermano, aquellos que no eran judíos, que eran considerados como perros por la nación judía, qué sucede si alguien así,
que no ha sido circuncidado, se arrepiente de sus pecados y ahora manifiesta una vida de fe y obediencia al Dios vivo y verdadero. ¿Qué sucede? Delante de Dios esa persona deja de ser incircunciso. ¿Por qué? Porque él manifiesta en su vida la realidad de lo que la circuncisión significa, representa. Eso es lo que está diciéndole Pablo a estos judíos. Y ahora resulta que son los judíos circuncidados los que van a condenar, los judíos circuncidados los que van a condenar a los gentiles en el día del juicio. ¿Por qué? Porque eso es lo que está diciéndole Pablo. ¿Quiénes son? Son los creyentes gentiles, son los incircuncisos que van a condenar a los judíos en el día del juicio. Y eso es tremendo, otro insulto para la hipocresía judía, otro insulto. Eso es confrontador para un judío promedio del primer siglo. Romanos 4:9. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Vamos a dejar que la palabra hable, hermano, y que se interprete a sí misma. Dice, como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es tremendo el planteo que hace Pablo. Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. Génesis 15, ahí se ve, hermanos, se ve el trato de Dios con Abraham. Verso 11 de Romanos 4, la circuncisión era una señal. Saltamos ahora a Génesis 17, está haciendo referencia a Pablo a ese pasaje. ¿Señal de qué? De que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. ¿Seguís pensando que vos no tenés nada que ver con el pueblo judío? ¿Vos seguís pensando eso? Esa advertencia que yo dije antes en la introducción, no pienses, no deseches esto, pues yo no soy judío. Mirá lo que está diciendo la Escritura. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen circuncisión física, solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de la señal, antes del rito, antes del símbolo. Ustedes se dan cuenta cómo el Espíritu Santo, quien inspiró las Sagradas Escrituras, se encargó de poner en un orden perfecto la santa palabra de Dios para que vos y yo, cuando leamos Génesis, vos digas ahora, wow, yo estoy incluido en ese pacto con Abraham. Cuando vos leas ese pacto, ya no podés pasar de la misma forma en Génesis capítulo 15. Ahora tu mente tiene que cambiar, tu entendimiento tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque vos tenés que decir, yo estoy incluido en ese pacto. Y eso es maravilloso, hermanos. ¿Y querés maravillarte aún más? Bueno, yo te dije antes que Pablo confronta el tema de la circuncisión cuando le escribe a los Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 6 dice, del mismo modo, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, del mismo modo Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles, a vos y a mí por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán benditas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Saltamos al verso 16 de Gálatas 3. Dios ha dado las promesas a Abraham, y acá esta traducción no le hace justicia al texto. Dice, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. La Reina Valera 60 dice, a su simiente. No está diciendo sus simientes o sus hijos, no, a su simiente. Y sigue diciendo la Escritura, y noten que la Escritura no dice a sus hijos,
como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo, a su simiente, y eso sin duda se refiere a Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? La Escritura se está explicando a sí mismo. Yo no estoy haciendo otra cosa más que leer el texto bíblico, hermano. Lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés. Porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que como nosotros estamos en Cristo, somos descendientes, somos herederos de Abraham, aunque nacimos acá, en este mundo, en este país. Aunque hayamos nacido en Sunchales, aunque hayamos nacido, yo nací en Chaco, y fíjate vos, no importa si naciste en el norte, en el sur, en el rincón que te imagines del mundo, si tenés a Cristo, sos participante de esta promesa, hermanos. Cristo es el verdadero Israel. Entonces, cuando nos presentemos ante pasajes de esta naturaleza, nosotros tenemos que estar atentos. Hace poco he hablado con un pastor, no hablaba, sino que él en un grupo hizo una consulta acerca de un pasaje de los evangelios donde se alimenta a los 5.000 y después a los 4.000. Y fue muy curioso, vamos a llamar así, el planteo que él hace. Si realmente hace falta predicar la porción donde Jesús alimenta a 4.000 personas, porque ya anteriormente, en el capítulo anterior, él ya enseñó acerca de la alimentación a los 5.000. Y yo, en un momento vos lo ves y vos decís, ¿será cierto lo que está preguntando? Pero bueno, lo tomé como que realmente él no estaba viendo que el milagro puede ser parecido, o sea, se está alimentando a multitudes, pero la audiencia es distinta. Hay una audiencia pura y netamente judía y hay una audiencia pura y netamente gentil. Y lo que se está enseñando en un lugar y en otro son totalmente diferentes, más allá de lo visible, ¿no?, que es el milagro en sí. Y podíamos justamente hablar de esto. Y yo le compartía acerca de lo que justamente el sermón que iba a predicar hoy. Cristo es el verdadero Israel, hermanos, el único que cumplió perfectamente la ley. En Él, los gentiles creyentes somos introducidos, somos injertados. ¿Dónde? En el verdadero pueblo de Dios. Así que la verdadera circuncisión, ¿cuál es? Es estar en Cristo, es pertenecer a Cristo. Y como iglesia nosotros tenemos que recordar que no hay un lugar para el orgullo espiritual. No hay un lugar para jactarnos en algo, cierta jactancia doctrinal, una superioridad doctrinal o denominacional. No, hermano, la fe genuina produce humildad, obediencia, amor. El verdadero significado de la circuncisión. Por último, hermanos, veamos la verdadera circuncisión, esa obra del Espíritu en el corazón. Ese es el argumento más fuerte que Pablo plantea en nuestro texto. El verdadero judío, como Dios lo ve, es aquel que ha sido circuncidado en el corazón por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Cualquiera sea su raza, cualquiera sea la nacionalidad. Lo hemos dicho, pero ahora lo profundizamos. Fíjense que Pablo está diciendo que los que pertenecen al pueblo de Dios son los que practican la ley. Eso lo dice en el versículo anterior. Ahora, ¿quién puede pertenecer entonces al pueblo de Dios si ninguno de nosotros podemos practicar de manera perfecta la ley? ¿Quién puede pertenecer? Porque si está ligado a la obediencia perfecta, estamos complicados, hermanos. Estamos complicados. Pues no es el judío el que lo es exteriormente, dice, releemos ahí en nuestro texto. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior,
en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Voy a leerlo en una traducción viviente, hermanos. Una vez más, verso 28. Pues no se es un verdadero judío por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Esa es una descripción que Dios nos da en la pluma del apóstol Pablo de quién es un verdadero judío. O sea, eso está ligado ahora a un lugar específico, a una nación específica, a una etnia, a un linaje específico. No. Acá hay 4 características rápidas que Pablo está dando del verdadero judío. En primer lugar, es verdaderamente judío aquel que lo es interiormente. Nada tiene que ver con un ritual externo como la circuncisión o como el bautismo. Nada. Ni siquiera tiene que ver con tu lugar de nacimiento, decíamos, sino que tiene que ver con algo interno. Segundo lugar, segunda característica, el verdadero judío dice que es circuncidado ¿dónde? En el corazón. ¿Pero es un concepto nuevo que Pablo está introduciendo? No, es lo que ya Dios viene diciéndole a la nación de Israel y es el mandato que Dios viene dándole. Se trata de la circuncisión del corazón, no de la carne. Pero ¿y el simbolismo? Sí, es necesario el simbolismo. Lo vimos ya al principio. ¿Por qué? La necesidad en la cultura y demás. Pero se trata de la circuncisión del corazón. Dios le ordena a su pueblo que se circuncide el corazón. Pero Dios, más que nadie, sabe que ningún ser humano puede hacer eso. Nadie puede hacer eso. Nadie puede cambiar su corazón. Nadie puede convertir un corazón de piedra que es insensible a Dios, que es insensible a su gloria, que es insensible a su voluntad. ¿Quién es el único que puede transformar algo semejante? El único es Dios. Y la pregunta de rigor sigue siendo la misma. ¿Para qué Dios ordena en su palabra que circuncidemos nuestro corazón si yo no lo puedo hacer? ¿Por qué Dios me da semejante orden? Hablábamos con los hermanos en Paraguay hace unos días acerca de el contexto que rodea a nuestra confesión, cómo se llegó a la confesionalidad, a la confesión de Londres puntualmente, y hablábamos del arminianismo. Y los arminianos son aquellos que creen o que piensan que la salvación está en manos del pecador, cuando él hace la decisión por Cristo. Eso es, así dicho en una oración, el arminianismo. Entonces, el arminiano lo que no entiende es que cuando Dios pone una condición para salvación, no se trata de que yo tengo que estar ahí alcanzándola. ¿Por qué? Porque cuando Dios pone una condición para la salvación del hombre, es Dios mismo el que se encarga de que un miserable pecador como yo pueda cumplir esa condición. Porque no se trata de mí, yo no intervengo, yo no participo. O sea, ¿por qué? Es la pregunta. ¿Para qué Dios me pide? ¿Para qué Dios pide la circuncisión del corazón? ¿Para qué Dios ordena eso? Por la misma razón por la cual Él ordena la ley, hermano. Dios dice que tenemos que guardar toda la ley, no una parte de la ley. ¿Alguien puede cumplir algo semejante? Nadie lo puede hacer. Entonces, ¿para qué lo manda? Para que vos veas tu impotencia y para que corras, acudas al único lugar, a la gracia misma de Dios, sabiendo que solamente Él puede llevar a cabo ese mandato, esa transformación del corazón. Esa es la razón por la cual se nos da estos mandamientos. Es por eso que en la Escritura Dios promete lo que ordena. Escuchen esto. En la sagrada palabra de Dios, Dios promete lo que ordena. Deuteronomio 36, el mandato que leíamos antes, que se circuncide el corazón de ellos. Y en Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Te das cuenta? Dios circuncida el corazón. Él pone una condición y luego obra en nosotros para que eso se cumpla. Es la misma promesa que nosotros encontramos en Ezequiel 36, verso 26. Les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne
Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obras. ¿Te das cuenta? Lo que Dios nos pide, Él se encarga de que eso se haga una realidad, de que nosotros podamos obrar en consecuencia. Solo Dios puede hacer eso, hermano. Y si vos sos un verdadero creyente, es porque Dios circuncidó tu corazón. ¿Cuándo? Cuando naciste de nuevo. Y tengo tantos textos, hermano, que podríamos estar toda la noche, no quiero que se nos vaya el tiempo en la predicación, pero Colosenses 2:11, hermanos. En Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha de mano. Le está hablando a los creyentes. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión, de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a los potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, hermanos. Tremendo, tremendo privilegio el que tenemos, hermanos. Rápidamente dijimos, el verdadero judío lo es internamente. Después, esa circuncisión ocurre en su corazón y se hace a través, otro argumento más en el texto, otra característica, a través del espíritu, no de la letra. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. ¿De qué letra está hablando Pablo? De la letra de la ley. Lo que Pablo está afirmando es, la ley de Dios no puede hacer esa circuncisión. Solo el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer. La ley nos dice lo que nosotros debemos hacer, pero de ninguna manera nos ayuda para que lo hagamos. ¿Quién es el que hace eso? Dios a través de su Espíritu. Ahora, ¿la ley es mala? No, lo vamos a ver más adelante. No me quiero adelantar a lo que vamos a ver en el progreso de la carta, pero ¿la ley es mala? No, el problema no está en la ley, el problema está en nosotros. ¿En qué? En nuestra carne, en nuestra naturaleza caída. Así que lo que la ley no puede hacer, Dios lo hace por su Espíritu Santo. ¿Y qué es? Transformar tu corazón. Un corazón que es esclavo del pecado y darte, dice la Escritura, un nuevo corazón. Que se mueve, un nuevo corazón que empieza a latir, que empieza a moverse en la dirección hacia Dios. ¿Para qué? Para creer en Él, para que podamos obedecerle ahora, tengamos un nuevo corazón, que podamos amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece. Dios nos transfiere la justicia perfecta de Cristo. ¿A quiénes? A nosotros. Cuando nos arrepentimos, cuando creemos en Él. Dios ahora ve a ese creyente como si estuviera viendo a Cristo, aquel que sí cumplió perfectamente la ley. Amén. Lo último, hermanos, que establece allí como características de Pablo acerca de quién es el verdadero judío, aquel que recibe la aprobación de Dios, no de los hombres. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Fíjense, Pablo está haciendo, no hace falta ahora meternos en el detalle, pero en esa expresión hay un juego de palabras hebreas. La palabra judío deriva de Judá y la palabra Judá deriva de alabanza, significa alabanza. Entonces Pablo está diciendo, los hombres ¿en qué se glorían? En lo que otros aprueban de su vida religiosa, de su vida moral. El hombre se gloría en cosas externas, la circuncisión en este caso, el bautismo, muchos, las buenas obras, pero lo único que Dios aprueba, lo único que Dios toma en cuenta es la realidad de un corazón transformado por el poder del Espíritu Santo. Eso es clave, hermano. Por supuesto que un corazón transformado por el poder del Espíritu Santo va a evidenciar el simbolismo, va a evidenciar el significado de los ritos, las ceremonias, las buenas obras, pero lo que Dios está mirando es la realidad de ese corazón. ¿Y esa alabanza viene de los hombres? No, esa alabanza viene de Dios. Conclusión, hermanos. Pablo termina este capítulo y dijimos, está destruyendo el autoengaño del judaísmo. Pablo está derribando por completo esa religiosidad vacía que lo único que hace es
anular el significado, distorsionar la esencia del Evangelio. Estos judíos confiaban en su rito, en su herencia, en sus tradiciones, en la ley, pero Pablo, en el pasaje que nosotros acabamos de desarrollar, es muy claro, la conclusión es contundente, hermanos. No basta con parecer el pueblo de Dios. Repito, y quiero toda su atención en estos 2 minutos finales del sermón. No basta con parecer del pueblo de Dios. Hay que ser del pueblo de Dios, hermanos. Hay que ser del pueblo de Dios. Y eso no se logra con religión, con ritos. Pues yo voy a la iglesia, en el mejor de los casos. Porque a veces desaparecemos de la iglesia. No, pues yo voy a la iglesia, yo soy miembro de la iglesia. No tiene nada que ver eso, hermano. Es una obra del Espíritu Santo lo que vale, lo que transforma el corazón, lo que produce verdadera adoración y obediencia. No son los ritos, nuestras tradiciones, nuestras prácticas, no. El verdadero Hijo de Dios no es el que lleva una marca externa. Lo vimos, hermano. ¿Quién es el verdadero Hijo de Dios? Aquel en cuyo corazón ha obrado, ha trabajado el Santo Espíritu de Dios. ¿Y qué se ve en eso? Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Y eso da como resultado una nueva vida. Esa es la circuncisión del corazón. Que el mismo Dios prometió, hermanos, bajo el nuevo pacto, circuncidará Jehová tu corazón, dijimos. Lo que Dios ordena, Él lo cumple. Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, a fin de que vivas. Esa promesa, ¿dónde se encuentra cumplida? Se encuentra cumplida perfectamente en una persona, Cristo Jesús. Él murió, resucitó para dar vida nueva a los que en Él creen. En Cristo se cumple, hermanos, todo lo que hemos visto, lo que Pablo ha escrito acá, la confrontación que ha hecho, los pasajes que hemos visto haciendo alusión a este símbolo, a este rito que está siendo confrontado en nuestro pasaje. Quizás vos llevás años en una iglesia, o pocos años, muchos años, quizás fuiste bautizado, quizás vos conocés la Biblia, quizás te sabés de memoria algunas canciones, hasta tal vez podés explicar las doctrinas, quizás te gusta cómo suenan algunas doctrinas profundas, pero ¿sabés qué? La realidad, si Cristo no ha transformado tu corazón, vos seguís tan perdido como el pagano que se plantea allí al final del capítulo 1. ¿Por qué? Porque no hay rito, no hay conocimiento, no hay moral que pueda darte lo que solamente Cristo puede hacerlo, y es un corazón nuevo, un corazón perdonado, limpio, reconciliado con Dios. Por eso el llamado es claro: arrepentite. ¿De qué cosa, pastor? De tu confianza en vos mismo. De tu confianza en vos mismo, eso es lo peor que te puede ocurrir. Descansar en la obra perfecta de Cristo. Su sangre puede limpiarte y solo su Santo Espíritu puede transformarte. Y hoy es el día para que vos clames al Señor y digas, junto con las palabras de David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No confíes en la religión, no confíes en tu conocimiento, en tu seguridad. Confía solamente en Cristo. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Él es la ley. Él es el Israel. Él es el fin de la ley. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Y aquellos que son creyentes, aquellos que están seguros en Cristo, aquellos que tienen la convicción en su corazón de que pertenecen a Cristo, el peligro de volver a confiar, hermanos, en símbolos, en nuestra tradición, en nuestra confesión o nuestra obediencia, siempre está presente. No caigas en esa trampa. El corazón humano es experto en fabricar ídolos, incluso con cosas santas, sagradas. Entonces, guardémonos, hermanos, de convertir nuestra fe reformada, de convertir nuestra sana doctrina, de convertir nuestros rituales en un refugio falso. ¿Por qué? Porque todo privilegio debe apuntar a Cristo, nunca reemplazarlo, nunca reemplazarlo. Los medios de gracia, la palabra, la oración, los sacramentos, la comunión de los santos, solamente tiene poder cuando todo eso nos lleva, nos conduce a una dependencia más profunda de Cristo y de su Santo Espíritu.
Recordemos lo que dice el profeta en Jeremías 9:23. Estas cosas dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabarse. ¿En qué? En entenderme, conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Amén.